Ya se completan estos 32 días de la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano por parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos y que lo ha llevado justamente ya al estrado allí en Nueva York, y justamente para el mes de marzo pues se tiene prevista una nueva situación para Nicolás Maduro y para su esposa. Pero miren, tenemos que analizar algo importante, y es que Argentina está pidiendo la extradición de Nicolás Maduro. Y esto lo vamos a analizar justamente con Tomás Farini Dugan. Él es abogado del Foro Argentino por la Democracia. Un gusto tenerlo con nosotros, señor Tomás. Gracias por estar aquí con nosotros en DNews. Muchas gracias por invitarme al programa. Muy bien, aquí por supuesto que surgen varias preguntas al respecto, pero la primera que le quiero decir es ¿en qué tratado o cómo es la figura jurídica en las cuales se basa exactamente este pedido a los Estados Unidos para que Nicolás Maduro llegue a Argentina? ¿Qué tan viable es este procedimiento y sobre qué lo estarían condenando? Bueno, en la Argentina hace unos 2 años más o menos iniciamos un proceso penal por crímenes de lesa humanidad perpetrados por ciudadanos venezolanos en Venezuela, es decir, ningún punto de contacto entre la Argentina y los crímenes que pretenden ser juzgados aquí. Esto me imagino que llama la atención. La razón por la que esto se logra es porque en la Constitución argentina hay una cláusula de jurisdicción universal amplia que permite a los jueces argentinos abocarse a causas de crímenes de lesa humanidad siempre y cuando en el país donde estos se perpetran, estos no son investigados o porque el Estado no quiere hacerlo o porque no puede hacerlo. Después de 2 años de una extensa investigación en la Argentina, donde logramos más o menos 20 declaraciones de testigos, se incorporaron numerosos informes de organismos multilaterales, como por ejemplo el informe Bachelet, y otros que daban cuenta de los crímenes de lesa humanidad que se perpetraban de manera sistemática en Venezuela. Y además, luego de haber acreditado que en Venezuela era imposible juzgar estos crímenes, esto lo logramos a través de declaraciones de fiscales y de jueces venezolanos que tuvieron que fugarse por intentar juzgar y precisamente fueron secuestrados y torturados. Luego de ello logramos que se llame indagatoria a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a otros 16 funcionarios del gobierno de Venezuela, y inmediatamente se dispuso la orden de captura internacional porque los crímenes a los que están siendo juzgados aquí en Argentina son crímenes con penas muy elevadas. Son miles de ejecuciones extrajudiciales, cientos de miles de detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, en fin. Y además, bueno, a eso se amplió la denuncia también por los crímenes cometidos en la Embajada Argentina, cuando no se permitía y se los sometía a condiciones inhumanas a los asilados que se encontraban allí alojados, a quienes se les cortaba el agua, no se les permitía la llegada de comida, y finalmente lograron escaparse. También esto forma parte de la investigación argentina. Una vez que logramos la apertura de la jurisdicción universal, que por supuesto es absolutamente extraña al derecho argentino o contradictoria con el principio de territorialidad, que es lo que rige la ley argentina, que dice que se juzgan los delitos cometidos conforme a la ley del lugar donde se perpetran. Luego que logramos esto y logramos el llamado a indagatoria y luego la captura internacional, finalmente hoy logramos que el juez argentino pida la extradición de Nicolás Maduro a la justicia argentina, lo que Estados Unidos deberá enmarcar dentro de los tratados internacionales, y si el juez decidiera no extraditarlo, por lo menos que se habilite la declaración indagatoria de Nicolás Maduro para que sea procesado y finalmente elevado a juicio en la Argentina por crímenes de lesa humanidad. Señor Tomás, eso nos deja en dos escenarios. Uno, la posibilidad que Estados Unidos pueda responder y que tenga voluntad de llevar a Nicolás Maduro hacia la Argentina. Y la segunda es que no lo entregue de inmediato hasta no terminar su proceso judicial y pagar su pena en los Estados Unidos. Estamos hablando de bastante tiempo. ¿Cómo ve esa voluntad por parte de los Estados Unidos? La verdad, eso va a depender de una decisión política y judicial que por supuesto me es extraña. Claramente, si Nicolás Maduro es condenado en los Estados Unidos, la expectativa de pena es altísima, por lo tanto esto haría pensar que no va a ser extraditado. Pero recordemos que nunca sabemos a lo largo del proceso, yo espero que no, pero si por alguna razón Estados Unidos negociara alguna salida para Nicolás Maduro y decidiera remitirlo a Venezuela,
debería primero atender el pedido argentino. Es decir, si por alguna razón política se decidiera que Maduro no sea juzgado en Estados Unidos, lo que corresponde en ese caso es extraditarlo a la Argentina porque existe un pedido de un juez argentino de extradición. Esto es importante precisamente para que no haya impunidad en ningún caso. Señor Tomás, si usted ve que hay algún plan B en este caso, de pronto que se ha vinculado a Argentina dentro del proceso que se adelanta en los Estados Unidos y que quizás se presente alguna indagatoria remota o alguna cooperación con unas nuevas medidas, alguna colaboración entre ambas justicias, ¿ve viable eso? ¿Es viable en tema binacional? Es totalmente viable. La declaración de Nicolás Maduro se puede hacer de manera remota, por ejemplo, si el juez de Estados Unidos lo habilita, o puede viajar el fiscal y el juez argentino a Estados Unidos e interrogar a Nicolás Maduro dentro del proceso judicial de los Estados Unidos. Eso es totalmente posible. No veo ningún tipo de incompatibilidad. Los hechos son diferentes, las causas son diferentes, se juzgan en jurisdicciones distintas, pero Estados Unidos puede cooperar sin ningún inconveniente para que Nicolás Maduro sea indagado. Después estará en la voluntad de Nicolás Maduro responder las preguntas del juez o no hacerlo. En la Argentina tiene derecho, por supuesto, a guardar silencio, pero ese paso habilita que en Argentina Nicolás Maduro sea elevado a juicio oral y sea juzgado. Esto es importante para que el proceso en Argentina pueda continuar. Claro, claro, eso es supremamente importante. ¿Cómo ven ustedes desde la justicia argentina que sea el primer país del mundo en solicitar esta extradición a Nicolás Maduro después de la captura de los Estados Unidos y a la espera de lo que pueda venir el próximo mes, justamente en una primera audiencia? Y ahora le pregunto esto, con posturas como el del presidente colombiano, que ha reiterado que lo de Nicolás Maduro no fue una captura, sino un secuestro, y que está pidiendo que vaya a la justicia venezolana y que sea la justicia venezolana la que lo juzgue. ¿Cómo usted analiza esta situación en el mundo y sobre todo en Latinoamérica cuando vemos que Argentina lo está solicitando en extradición para que pague todo lo que ha hecho en contra de los habitantes de Venezuela y también de Argentina, y un presidente colombiano que ve una situación totalmente diferente? Bueno, lo que ocurrió con Nicolás Maduro es en realidad la detención de un imputado en función de una causa, es decir, no es una intervención militar la que realizó Estados Unidos, sino una intervención judicial. Lo que hizo fue detener a un imputado que tenía orden de captura en Estados Unidos y trasladarlo a los Estados Unidos para que sea juzgado. Esto es algo que ha ocurrido, no es una cosa novedosa en el mundo. Mire, aquí en Argentina nosotros eh, transitamos una situación parecida con Eichmann. Eichmann, el criminal nazi, que fue secuestrado por miembros del Mossad, trasladado a Jerusalén, donde fue juzgado y finalmente ejecutado. Así que esto no es algo raro ni extraño a lo que ocurre en situaciones donde existe exigencias del cumplimiento de la justicia. Ahora, yo creo que no existe ningún inconveniente acerca de que la Argentina lo juzgue esto es por dos razones. La primera, la Argentina es el único país que yo he visto en el mundo tiene una cláusula constitucional de jurisdicción universal absolutamente amplia. España sí también la tenía, pero España la modificó de forma tal que hoy resulta prácticamente inaplicable. Es cierto que la Argentina, igual que Venezuela, integran el Estatuto de Roma y por lo tanto también hay una causa en la Corte Penal Internacional, pero también es cierto que lo que hace el Estatuto de Roma en realidad es someter la voluntad de juzgamiento primero en el lugar donde se cometen los delitos. Si en ese lugar, en ese país, no son juzgados estos crímenes, cualquiera de los países que integra el Estatuto de Roma puede juzgar. Y si no lo hacen, la Corte Penal Internacional lo hace. La Argentina al juzgamiento de estos crímenes porque tiene una cláusula de jurisdicción universal amplia. Por lo tanto, no existe ningún inconveniente que lo haga. Tampoco existe inconveniente en que lo haga respecto de un mandatario extranjero, porque esto seguramente va a ser alegado. Porque, para empezar, para la Argentina, Nicolás Maduro nunca fue presidente de Venezuela. El presidente de Venezuela es González Urrutia, que ganó las elecciones. Así lo reconoció la Cancillería Argentina. Por lo tanto, para la Argentina, Nicolás Maduro no era un mandatario extranjero. Además, no lo es hoy en día. Hoy en día ya nadie puede alegar que es un mandatario extranjero. Es una persona detenida en el marco de un proceso judicial en los Estados Unidos. Por lo tanto, no ejerce ni siquiera de facto el rol de mandatario extranjero. Por lo tanto, no existe ningún inconveniente en que la Argentina lo juzgue. Esto ocurrió, por ejemplo, con Pinochet en Inglaterra.
Pinochet en Inglaterra ya había cesado en su mandato y por lo tanto Inglaterra se encontraba habilitado a juzgarlo. Lo que ordenó fue la extradición a Chile finalmente, pero estaba habilitado para el juzgamiento en Inglaterra. Por estas razones no hay ningún inconveniente en que Nicolás Maduro sea trasladado a la Argentina y sea juzgado, si es que esta es la voluntad de los Estados Unidos, y si no, por lo menos que sea indagado en los Estados Unidos para que la causa por crímenes de lesa humanidad pueda continuar su trámite y sea condenado como corresponde en la Argentina. Esa es una aclaración importante para nuestra audiencia de DNews. Señor Tomás, ¿este proceso judicial está solo en contra de Nicolás Maduro o está incluyendo a otras personas integrantes del régimen venezolano una vez sean capturados o que inicien en un proceso judicial internacional? No, hay otros funcionarios. Por ejemplo, Diosdado Cabello tiene orden de captura internacional dictada por la Argentina. No hemos logrado su captura porque él no ha sido, aún se encuentra en Venezuela y no lo han extraditado. Otro de los imputados es Noguera Pietri, quien dirigía la Guardia Nacional Bolivariana cuando ocurrieron las masacres, porque no hay otra forma de titularlo, de la gente en las calles. Esto, miren, con solamente poner YouTube, uno puede ver lo que ocurría en Venezuela. Había una política de Estado que era asesinar a la gente en la calle, precisamente para generar terror en la población civil. Quien estaba a cargo de la Guardia Nacional Bolivariana era Noguera Pietri, quien se presentó con un abogado en la Argentina, no él personalmente, sino su abogado, e intentó frustrar el trámite de la causa, lo que no ha logrado hasta el momento. Queda que la causa llegue a casación penal para que finalmente se decida confirmar efectivamente la jurisdicción universal en Argentina y por lo tanto el juzgamiento de estos imputados. No, son 16 los funcionarios venezolanos que están siendo juzgados en la Argentina por crímenes de lesa humanidad. Muy bien, es bastante la lista a la cual está pidiendo la justicia argentina. Pues señor Tomás, gracias por darnos a conocer este panorama, las solicitudes por parte de la justicia argentina que realmente llaman la atención como el primer país, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, en solicitar extradición a Nicolás Maduro, que ya se encuentra frente a la justicia de los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos y un feliz resto de tarde para usted. Muchas gracias a ustedes por invitarme al programa.